Muy bien. Lo que vamos a ver ahora son las propiedades de las raíces. Y para eso, veamos. Cuando yo vaya a ver estas propiedades, tengo que pensar en dos expresiones. Las dos expresiones de las cuales voy a pensar es en la que aparecen las raíces. ¿En qué expresión aparecen las raíces? Factorizada. Muy bien. En mi expresión factorizada y la voy a comparar con mi expresión polinómica. ¿Está claro? Entonces voy a tener mi propiedad de las raíces y voy a comparar esto. Miren, yo voy a decir, mi expresión factorizada es a por x menos x1 y por x menos x2. Y mi expresión polinómica, ¿cómo era? A por x al cuadrado más b por x más c. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Y si yo estoy hablando de que estoy hablando de la misma función, ambas expresiones son iguales porque van a representar la misma gráfica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a llegar de mi expresión factorizada a mi expresión polinómica? ¿Aplicando qué propiedad? Distributiva. Distributiva. Voy a aplicar acá distributiva. Acá, acá y después con el coeficiente A. Entonces miren esto. Yo voy a decir, esto es A y abro ahí paréntesis. Bien, x por x al cuadrado, más por menos menos, x2 por x, x2 por x. Acuérdense que x2 es un número. Menos x1 por x, x1, x, y menos por menos más, x1 por x2. ¿Hasta ahí estamos bien? Y todo esto va a ser igual a por x cuadrado más b por x más c. Muy bien, ahora voy a aplicar distributiva, pero antes de aplicar distributiva les voy a explicar algo. Yo voy a juntar estas dos expresiones. Y fíjense, voy a hablarles de un caso de factoreo que se denomina factor común. En ese caso de factoreo, que es factor común, lo que voy a hacer es, si yo tengo a por x más a por y, lo que me voy a fijar es que se repite en ambos términos. Entonces lo voy a sacar como factor común. Y voy a decir ax dividido a, me queda x, más AI dividido a, me queda y. Y el factor común es lo inverso, lo contrario a la distributiva. ¿Y cómo me doy cuenta si saqué bien un factor común? Bueno, mentalmente hago esta distributiva. A por x a x, a por y a y, y volvería a lo mismo, ¿sí? Bueno, en este caso particular, entre estos dos términos voy a sacar factor común y ¿qué se repite? La X. Muy bien. Entonces, lo que voy a sacar como factor común va a ser x. Y me va a quedar de la siguiente forma. A es igual a x cuadrado. Voy a poner un más, o voy a sacar, en realidad voy a sacar x con signo negativo. ¿Está claro? ¿Está bien? Como factor común. Entonces piensen en esto. Menos dividido menos, estoy acá, menos dividido menos, x2 por x dividido x, ¿qué me queda? X2. x2. Otra vez lo mismo, repito. Menos dividido menos, menos dividido menos, más. Me va a quedar más. Y x, y ahora, x1 por x dividido x, se va la x, ¿y qué me queda? x1. ¿Bien? Más x1 por x2. Y acá voy a poner corchete, voy a borrar acá este paréntesis y lo voy a poner como corchete. Y fíjense que ahí me quedaron tres términos. Y ustedes me dicen, ¿qué términos? Me quedó el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. ¿Lo vieron? ¿Sí o no? Término cuadrático, término lineal de x solo y término independiente. ¿Está claro? Y ahora voy a distribuir ¿a quién? ¿Qué me falta distribuir? Que está afuera. La A.
Entonces yo voy a decir, bueno, esto es igual a esto, más b por x más c. Entonces digo, bueno, a por x cuadrado, a x cuadrado, menos a x, y lo voy a ordenar por una cuestión de x1 más x2 es lo mismo que x2 más x1, ¿sí o no? Porque me gusta que quede más prolijito. Y me faltó a por x1 por x2, ¿sí? Y a esto me queda ax cuadrado más b por x más c. Al hacer todo eso, yo a mi expresión factorizada, que era esta, la llevé a mi expresión como. ¿Qué sería esta expresión? Polinómica. Entonces, si esto es mi expresión polinómica y esto es mi expresión polinómica, quiere decir que este término es igual a este término. ¿Hasta ahí hay dudas? Este segundo término va a ser igual a este, ¿sí o no? Y este tercer término va a ser igual a ¿quién? A este. Entonces digo, bueno, acá no me interesa, pero veamos acá. Yo voy a decir que menos a por x1 más x2, todo esto, ¿a quién tiene que ser igual? A b. Esto es b, ¿sí o no? Esto y esto que está acá es esto que está acá, porque es lo que multiplica la x, ¿sí o no? Bueno, y ahora, ¿qué estoy diciendo? Bueno, que x1 más x2 es igual a b sobre menos a. Y esto es una propiedad de las raíces. Y yo este menos que está acá, así, lo puedo poner en toda la fracción. Menos b sobre a. ¿Qué quiere decir esto? Que el término del medio es igual a la suma de las raíces, la suma de las dos raíces, me va a dar el valor de b dividido a con el signo cambiado. A ver, nosotros habíamos trabajado un ejemplo anterior, en donde yo había factorizado algo. A ver, esta, por ejemplo, ¿sí o no? ¿Cuánto me dieron las raíces? 1 y menos 3. Entonces yo digo que 1 menos 3 es lo mismo que menos b sobre a. 1 menos 3, ¿cuánto es? Menos 2. Menos b sería menos 2 sobre 1 menos 2. Joya. Cumple eso, ¿sí o no? Y cuando a es 1 es mucho más fácil, porque la suma de las raíces me da b cambiado de signo. Y fíjate que acá la suma de las raíces menos 3 menos 1 menos 2 me da b cambiado de signo. ¿Está claro? Eso me dijo esa propiedad. Bueno, y veamos la otra. Ahora bien, entonces, si eso era b, ¿todo esto qué sería? C. Claro, esto es c. Entonces yo digo, acá tengo otra propiedad. ¿Qué propiedad? Que a por x1 por x2 es igual a c. O que x1 por x2 es igual a c dividido a. ¿Qué quiere decir esto? Que el producto de las raíces me da c sobre a. Cuando a es 1, el producto de las raíces me da c. Volvamos al ejemplo anterior. 1 por menos 3, menos 3. ¿Cuánto era c? Menos 3. ¿Lo ven? Entonces estoy diciendo, buenísimo. ¿Y para qué me sirve esto, profe? Bueno, no solamente para eso. Me va a servir para ejercicios como este que está acá. Y miren esto. ¿En dónde me voy a dar cuenta? Bueno, vamos a analizar este ejercicio y vamos a dejarlo grabado, un ejercicio completo en donde les va a servir a ustedes para estudiar para el trabajo, ¿sí? Fíjense, dice hallar el valor de k para que f de x, 2x cuadrado más k por x más 2 tenga a, dos raíces iguales, b, dos raíces distintas, c, no tenga raíces reales. Eso de a, b y c se va a resolver con las propiedades de las raíces. ¿Con qué propiedades? Del discriminante, en donde
En el punto A voy a decir que el discriminante tiene que ser igual a 0. En el punto B, el discriminante tiene que ser mayor a 0. Y en el punto C, menor que 0. ¿En dónde voy a utilizar esas propiedades que yo dije recién? En el punto E, que una raíz sea el triple de la otra. Entonces, acá voy a dejar grabado esta parte. Y lo que no dije fue el punto D, que las raíces sean opuestas. Bueno, vamos a ver esto. La pregunta es, piensen en raíces opuestas, denme un ejemplo. 1 y menos medio. No, eso no son opuestas. 5 y 8 y... ¿Qué particularidad tienen? X del vértice, ¿en dónde está? Muy bien. ¿Por qué? Porque la distancia tiene que ser la misma hacia ambos lados. Y si X del vértice está en 0, quiere decir que no se desplazó ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, no tuvo desplazamiento horizontal. ¿Y quién determinaba el desplazamiento horizontal de mi parábola? ¿El coeficiente A, el coeficiente B o el coeficiente C? A, acuérdense, ¿qué determinaba? La concavidad, si era positiva o negativa. C, la ordenada al origen. Y B, ¿qué determinaba? Si me corría para la derecha o para la izquierda. Entonces, para que las raíces sean opuestas, X del vértice tiene que estar en 0. Si X del vértice tiene que estar en 0, esto tiene que estar centrado. Y si tiene que estar centrado, ¿cuánto tiene que valer B? 0. Entonces, fíjense que en este punto, lo único que tengo que decir es que B tiene que ser 0. ¿Y quién era B? Fíjense acá. ¿Quién es A? ¿A cuánto? A, muy bien. A vale, entonces K tiene que ser igual a 0. Listo. ¿Cuántas cuentas tuve que hacer? En este caso, ninguna. ¿Y qué pasó? Lo único que tengo es que razonar la teoría, ¿está claro? Y conocerla. Vamos con el punto E. Yo dije que para el punto E, una raíz tiene que ser el triple de la otra. O sea, en otras palabras, voy a empezar resolviendo este. X1 tiene que ser igual a 3 por X2. ¿Todos de acuerdo con eso? No, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Qué dice la consigna? Se triplica sobre Bien. Entonces, X1 tiene que ser igual a 3X2. Ya cuando me aparece X1 y X2, ¿qué voy a tener que utilizar? Las propiedades de las raíces que vimos recién. ¿Y cuáles eran las propiedades? Bueno, que X1 más X2 eran igual a menos B sobre A. Y la otra, que X1 por X2 eran igual a C sobre A. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Estas son las que demostramos recién. Es esta propiedad y esta propiedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Entonces, voy para allá. Ahora, lo que tengo que decir es cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. ¿Cuánto vale A? 2. ¿Cuánto vale B? ¿Y C? Entonces, fíjense lo que va a pasar. A vale 2. K, B vale K y C vale 2. ¿Por qué digo esto? Para reemplazar acá. Entonces yo voy a decir, bueno, de acá puedo decir X1 es igual a 3X2. ¿Qué más puedo decir? Que X1 más X2 tiene que ser igual a menos B menos K sobre ¿quién? Sobre A, que es 2. Y por último, que X1 por X2 tiene que ser igual a ¿quién? A C, que ¿cuánto es? 2. Sobre A, que es 2. O sea, simplifico y esto me da. Muy bien. Entonces ahora me quedo un sistema de ecuaciones de 3 por 3, en donde yo digo que x1 es igual a 3x2, que x1
más x2 va a ser igual a menos k sobre 2. Y por último voy a decir que x1 por x2 tiene que ser igual a 1. Pero yo no les enseñé a ustedes a resolver sistemas de 3 por 3, porque tengo una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, ¿sí? ¿Qué les enseñé a resolver? De 2 por 2. Entonces voy a ver cómo puedo hacer para llevarlo a 2 por 2. Bueno, yo no puedo sustituir a x1. ¿Por qué lo puedo sustituir? ¿Por quién? A x1, ¿por quién lo puedo sustituir? Bien, entonces acá y acá voy a sustituir a x1. Y yo voy a decir lo siguiente. Que estoy acá, ¿eh? En vez de escribir x1, escribo 3x2 más x2 es igual a menos k sobre ¿quién? Y por último, en vez de x1, voy a escribir 3x2 por x2 es igual a 1. ¿Todos de acuerdo? Y ahora me quedó un sistema de 2 por 2. ¿Sí o no? ¿Y yo qué quiero averiguar? ¿Yo qué quiero averiguar? ¿K o quiero averiguar cuánto vale x2? En realidad no, yo quiero averiguar cuánto vale K. Pero yo de acá puedo sacar x2, ¿sí o no? ¿Lo ven? En esta ecuación yo digo que 3x2 al cuadrado es igual a 1, ¿sí o no? x2 al cuadrado, ¿a qué es igual? A 1/3. ¿Dudas? ¿Hay dudas de lo que estoy diciendo? Sí, no entendí por qué pusiste 3x. Y porque acá tengo x2 por x2 Sí, yo le quiero ver. y lo sustituí de acá. Dijimos que iba a sacar x1, lo reemplacé por 3x2 a x1. ¿Entendés? Acá, x1 a quién era igual. Entonces acá saqué x1 y lo reemplacé por 3x2. ¿Está bien? Entonces me quedó 3x2 al cuadrado. ¿Listo? Ahora esto, ¿cómo lo paso? Bien, y acá x2 me queda con ¿qué? La raíz de ¿quién? De 1/3. Bueno, acá tengo que acomodar esto, ¿no? Me queda raíz de 1 sobre raíz de 3. ¿Cuánto es la raíz de 1? Sobre raíz de 3, pero no me puede quedar la raíz en el denominador. Racionalizo. ¿Por qué multiplico y divido? ¿Por qué multiplico y divido? Por raíz de 3. Y digo, 1 por raíz de 3, ¿cuánto es? Una raíz de 3. O raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3, Raíz de 9. ¿qué eso me da? Listo. Y ahora sí, esto sí me gusta más. Entonces me queda que el módulo de x2 es igual a raíz de 3 sobre 3. Y ahora, ¿qué hago? Digo, bueno, x2 puede ser, ¿qué cosa? Raíz de 3 sobre 3 o x2 puede ser menos la raíz de 3 sobre 3 cuando hablo barras de módulo. ¿Estamos bien? Y por último, ahora yo ya tengo x2. ¿Qué me falta averiguar? K. ¿Y dónde lo voy a reemplazar? Acá. Fíjense. ¿Cuántas x2 tengo acá? No. Acá tengo 3, 4x2. Vengo acá. 4x2 es igual a menos k sobre 2. Ahora reemplazo. ¿Cuánto vale x2? Voy a reemplazar con este, ¿sí? Entonces voy a decir 4 por la raíz de 3 sobre 3 es igual a menos k sobre 2. ¿Bien? ¿Este 2 cómo va a pasar? ¿Lo puedo pasar multiplicando ya de forma negativa? Sí, como menos 2, porque para después ya saco el menos de acá, ¿sí o no? Entonces digo, esto es menos 2 por 4 tercios
de la raíz de 3. Bien. Y ahora digo ¿Por qué que... paréntesis? Porque está adelante, porque está primero. Me queda menos 8 tercios de la raíz de 3. Eso es K. Y ahora pregunto, cuando yo reemplace acá por menos raíz de 3 sobre 3, me va a dar este mismo resultado, pero con el signo opuesto, ¿sí o no? ¿Se entiende lo que digo? Voy de nuevo. ¿Cuántos valores de K tenía yo? El positivo y el... Bueno, yo reemplacé por el positivo porque siempre es más fácil empezar por el positivo, ¿sí? ¿La cuenta va a diferir de esto? No, va a ser la misma, lo único que en vez de acá poner un positivo voy a poner un negativo, entonces el resultado final va a ser igual, pero con el signo o con el signo positivo o el valor opuesto. Entonces voy a decir K1 y K2 es igual, en este caso 8 tercios de la raíz de 3. Y ahí averigüé los dos valores de K para que una raíz sea el triple de la otra.